en 1966 hasta la fecha. Y esos 12 gobiernos han estado presididos por 3 partidos que nosotros identificamos como partidos tradicionales. 3 partidos que se han asimilado uno a otro. Se han asimilado no en lo que dicen los papeles o los programas, se han asimilado en sus prácticas. Hacen y ejercen la política y van al poder a hacer las mismas fechorías y a tener los mismos comportamientos. Hoy día en la República Dominicana no podemos distinguir entre un militante de uno de esos 3 partidos en términos de que ejerza la política de un modo diferente. Si examinamos los distintos gobiernos de estos 3 partidos tradicionales, nos damos cuenta que no han sido capaces de resolver problemas fundamentales que desde antaño agobian a los dominicanos. Normalmente hablamos de uno de los problemas más graves, por ejemplo, el tema de la corrupción que usted mencionaba. En la República Dominicana se hizo una investigación del año 1986 al año 2006 y se detectó esa investigación que se habían hecho expedientes de corrupción en términos de denuncia y en términos de querellas, 367 casos de corrupción. Y esa investigación de eso que cubre esos 20 años, 86-2006, descubrió que de esos 367 casos, 360 de esos casos o habían sido declinados, o habían prescritos, o se encontraban en un limbo jurídico, es decir, no había una acción específica. Y de esos 367 quedaban entonces 7 casos en los cuales se había producido una sentencia definitiva. Muchos de ustedes están pensando, bueno, pues de seguro en esos 7 casos hubo condena. Pues le debo decir que no. De los 7 casos, en 6 que llegaron hasta la última instancia, en 6 hubo absolución. Y solo en un solo caso hubo condena. Y después que se produjo la condena, que fue el caso de Flores Estrella, que fue el caso de Flores Estrella, se produjo un indulto. Es decir, en la República Dominicana, la corrupción se beneficia del más alto porcentaje posible de impunidad. No hay casos concretos en los cuales podamos decir que hay condena, sanción a la corrupción. El principal estímulo que tiene la corrupción en la República Dominicana es que los corruptos saben que no van a ser denunciados, y si son denunciados no van a ser enjuiciados, y si fueran enjuiciados no van a ser condenados, que van a encontrar siempre una ventanilla por donde se van a escapar. Eso es un retrato de lo que han hecho esos partidos tradicionales en materia de administración del patrimonio público. Lo grave es que eso no se le puede endilgar a un partido. Todos los que estamos aquí, o por lo menos una parte de los que estamos aquí, para ser considerados, vivimos lo que fue la corrupción en la época del doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue capaz de decir, todos lo recordaremos, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, con lo cual él admitía públicamente que todos sus funcionarios eran corruptos, la mayoría de sus funcionarios eran corruptos, o había corrupción. Claro, él decía que esa corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Parece un contrasentido, porque precisamente a él, como presidente, lo habían electo para cumplir y hacer cumplir la ley.
Si no era suficiente con que la corrupción se detuviera en la puerta de su despacho, era necesario que él, que era el jefe de la administración, adoptara las medidas y las decisiones para detener esa corrupción. En esos 12 años y en los 10 años de Balaguer, sobre todo en esos 12 años, nosotros vimos a la corrupción de los gobiernos balagueristas como uno de los males propios de ese régimen. Y la esperanza se puso en el PRD y luego se puso en el PLD. Pero muchos dominicanos recibieron una gran frustración, porque resulta que no solamente en los gobiernos de los 8 años del PRD hubo corrupción, sino que sobre todo en el gobierno del doctor Jorge Blanco se evidenciaron expedientes de corrupción y unos niveles de apropiación del patrimonio público que fue sorprendente. Es verdad que esta corrupción o esa denuncia que se hacía de la corrupción del doctor Jorge Blanco fue manipulada y utilizada por el doctor Balaguer para hundir al PRD. Pero es verdad también que la hubo. El doctor Balaguer hizo un uso político de esos actos de corrupción, pero los actos se cometieron. Y el PRD entonces pasó de ser un partido que luchaba y criticaba la corrupción a ser un partido entonces que el ciudadano y los ciudadanos identificamos que se había igualado en esas prácticas a el Partido Reformista y a las prácticas balagueristas. Pero la corrupción no se detiene ahí. Recordemos la expresión del presidente de la República en los últimos 4 años, Hipólito Mejía, que habló de que el 99%, es más, su expresión fue que el 99.9% era corrupto. Y él mismo denunció y admitía los niveles de corrupción de su gobierno. ¿Y qué ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana en materia de corrupción? Un partido que se fortaleció y creció en la crítica primero a la corrupción de los gobiernos del doctor Balaguer, y luego fue ácido, cortante por los actos de corrupción cometidos en los 8 años del Partido Revolucionario Dominicano, y fue también muy ácido y muy crítico por los actos de corrupción que se cometieron en los gobiernos de los 10 años del doctor Balaguer. Y todo eso fue parte de una prédica constante del Partido de la Liberación Dominicana y del profesor Juan Bosch a esos actos de corrupción. Ese contexto, hoy día, cuando vemos los gobiernos que han hecho el Partido de la Liberación Dominicana, nos damos cuenta que ha continuado y ha ejercido el poder, también cometiendo muchos actos de corrupción, al punto que hoy día se habla que en la República Dominicana tenemos uno de los gobiernos más corruptos jamás conocidos. Tanto es así, no lo digo yo, que pudiera tener, estar, haciendo oposición. El presidente de la Comisión de Ética del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Vidó Medina, hace apenas 15 días que declaró que él se sentía asqueado por los niveles de corrupción que había en el partido, en el gobierno en el cual él es el presidente de la Comisión de Ética, encargado de vigilar los actos de corrupción y la ética en el gobierno. Y todos recordamos también las graves denuncias que en materia de corrupción otro funcionario del tren gubernamental que acaba de morir, Miguel Coco, hizo en distintas oportunidades de los niveles de corrupción que se dan en este gobierno. Es decir, he tomado el caso de la corrupción como un ejemplo para evidenciar cómo se han igualado en las prácticas políticas y en el ejercicio del poder estos 3 partidos.
cómo no podemos distinguir un reformista, un PLDista y un PRDista en el ejercicio del poder, porque hacen lo mismo, cuando sobre todo tienen funciones públicas en las que manejan el patrimonio público. Se apropian, favorecen a los suyos, dan contratas a amigos a cambio de comisiones, hay tráfico de influencia, nepotismo. Se quieren llevar el patrimonio público para su casa y después que termine el periodo quieren entonces reelegirse y quedarse. Y eso lo hacen senadores, diputados, síndicos, regidores, presidentes de la República, secretarios de Estado. Entonces, en la República Dominicana hoy día tenemos un solo partido, un partido integrado por unas cúpulas de negociantes de la política, de personas que van al Estado, que ven la política como un medio de acumulación, de enriquecerse, de apropiarse de recursos públicos para su patrimonio personal y en muchos casos para seguir haciendo política, para seguir enriqueciéndose. La mayoría de esos proyectos políticos que se cuajan dentro de esos partidos son financiados con el patrimonio público. Recientemente se hizo una investigación que demostraba cómo